Vamos a la palabra del Señor, así que abre tu Biblia en Santiago, capítulo 2, por favor. Santiago, capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 8. La semana pasada comenzamos el capítulo y vimos la primera parte de esta primera sección del capítulo que toca el tema de hacer acepción de personas. Santiago viene hablando acerca de la verdadera religión, ¿no? Empieza a mostrar cuál es el asunto con estos creyentes que estaban cayendo en una religiosidad, en una actitud un tanto religiosa, aparente religiosa, ¿no? Y él empieza a exhortarles, a mostrarles, ok, pueden decir que son muy religiosos, pero sus actos no muestran eso, ¿verdad? Muestran otra cosa, ¿ok? Y eso nos lleva a todos nosotros a examinar nuestra fe, si realmente estamos caminando por fe, sirviendo a Cristo y sirviendo obviamente a los demás, ¿no? Que ese es el mandamiento que tenemos, que vamos a recordar el día de hoy. Entonces, el hacer esto, acepción de personas, pues muestra claramente eso, ¿no? O sea, no estás viviendo una religión verdadera, una religión pura, como dice el verso 27 del capítulo 1, y sin mácula, sin contaminación, ¿no? Es una religión que no es pura, está contaminada, ¿no? Y parte de esa religión es poder servir a aquellos vulnerables como los huérfanos, las viudas, ¿verdad? Aquellos que no pueden regresar un favor, aquellos que tienen necesidad y tú puedes apoyarlos, dice, muéstralo ahí, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone es este, ¿no? Algo que estaba muy posiblemente, si seguramente sucediendo entre ellos, era hacer acepción de personas, ¿no? Vimos la semana pasada que pone este ejemplo. En su congregación llega una persona, ¿no? con un anillo de oro, con vestidos lujosos, y ustedes lo reciben muy bien, ¿no? Lo reciben muy bien, les dan hasta un lugar hasta enfrente, pero llega una persona con vestidos sucios, ¿no? Mugroso, prácticamente lo está diciendo así, con harapos, y dice, ya él sí lo ponen aparte y quédate de pie ahí, y si no, siéntate en el piso. O sea, eso es hacer acepción de personas, es lo que empieza a explicar, ¿no? Y la semana pasada vimos el principio que nos habla de eso, de ser congruentes con lo que estamos profesando, ¿verdad? Porque fallamos mucho en eso, decimos que creemos en algo, predicamos algo, pero no lo estamos viviendo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Una religiosidad. El día de hoy vamos a ver este tema igual, la acepción de personas, pero en cuanto a la ley, ¿no? Y lo que eso significa delante del Señor que estemos haciendo esto. Entonces, si estás por ahí, vamos a leer del verso 8 al verso 13, lo que vamos a ver el día de hoy, y después de eso oramos, ¿ok? Dice el verso 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos esta mañana, Señor, que tú dirijas este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, por favor, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, transformándonos, Señor. De nada sirve que vengamos a escuchar y escuchar que hemos visto si no somos transformados, si no estamos obedeciendo. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores, Señor, de tu palabra, no tan solamente oidores, olvidadizos, Señor. Por favor, Padre, ponemos este tiempo delante de ti y nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que tú los transformes de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, ¿verdad? Bien, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿no? Entonces Santiago dice, ok, si lo están haciendo, es bueno, ¿no? Es bueno que lo hagan, ¿no? Si en verdad hacen esto, están cumpliendo la ley, dice la ley real, qué interesante, ¿no? Porque la ley real, pues cuando se escucha la palabra ley en la Biblia, piensas en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sí está hablando de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Pero la ley real aquí tiene el sentido de supremacía, por eso dice real, no dice la ley, o la ley de Moisés, dice la ley real, ¿no? ¿Por qué tiene sentido de supremacía? Porque la ley que está hablando es una ley que está por encima de todas las leyes, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál es esa ley, pero también se le llama ley real no porque sea la más alta ley sobre todas, sino porque es la ley que Cristo
el Rey de Reyes destacó. ¿Ok? Y sí, ahí dice un versículo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que Jesús enseñó. Acompáñame a Mateo 22, vamos a ir a ver rápidamente este pasaje, Mateo 22. Es importante, por eso es que apunta como la ley real, porque quien la dio, ¿quién fue? El Rey, ¿verdad? El Rey de Reyes, que es, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Hemos estado estudiando Mateo también los miércoles, te invito a que asistas al estudio los miércoles, 7 de la noche. Estamos viendo Mateo y estamos viendo a Jesús como el Rey de Reyes, ¿verdad? Ese rey que vino a traer el reino de los cielos, a instituir el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? Y a invitar a formar parte de ese reino, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando Santiago, ¿no? Cómo tenemos que vivir realmente como miembros ahora del reino de los cielos, ¿verdad? Te decía desde un principio que Santiago tiene mucho que ver con el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte se trata precisamente de eso, cómo se vive dentro del reino de los cielos, ¿okay? Y entonces Jesús en Mateo 22, fíjate lo que dice, versículos desde 34, conoce esta historia. Dice, entonces los fariseos, recuerda, los fariseos eran los hombres religiosos de esa época, esos hombres hipócritas, ¿no? Que decían pero no hacían. Precisamente lo que Santiago está tratando de exhortar a sus lectores es quitarse esa hipocresía, ¿no? de los fariseos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, conocía la ley y la interpretaba, preguntó por tentarle, por probarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjate a quién le está preguntando. Pero es eso. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, pero Jesús no se quedó ahí, ¿verdad? El escriba, el intérprete, le pregunta, ¿cuál es el más grande? Y Jesús dice, a ver, realmente son dos, ¿ok? Y los tienes que aplicar. Es más, si aplicas el primero, el segundo lo vas a aplicar, ¿no? Prácticamente se puede decir que es una unidad. Y dice, y el segundo es semejante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que cita precisamente Santiago. Esa es la ley real. ¿Por qué? Porque Jesús fue lo que hizo énfasis en su predicación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, fíjate lo que dice, toda la ley y los profetas, ¿no? Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. La ley, no recuerdo exactamente el número, pero por ahí en la ley hay como unos 600 mandamientos, ¿ok? En la ley de Moisés, más o menos como 600 mandamientos. Se resumen en 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿los conoces? Y prácticamente los 10 mandamientos tienen que ver con esos dos mandamientos. Los primeros 4 hablan de Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? No usarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Los otros 6, el segundo grupo, tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. No codiciarás, no hurtarás, etcétera, no matarás, ¿no? Entonces, Jesús lo resume así, por eso dice, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, cuando Santiago dice esto, la ley real, está haciendo énfasis en esto, lo que Jesús tanto enseñaba y decía. Es la ley que trajo el Rey, y decir esto, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que estos destinatarios de la carta eran cristianos ahora, pero con un trasfondo judío, de origen judío. Ellos conocían la ley, ¿verdad? Ellos conocían muy bien la Escritura. Cuando habla de la Escritura en el Nuevo Testamento, es una referencia muy clara al Antiguo Testamento, a los escritos del Antiguo Testamento, ¿ok? Claro que encierra ya, el día de hoy para nosotros encierra todo el canon bíblico que también es el Nuevo Testamento, pero la intención de los autores, como Santiago, de decir la Escritura, estaba hablando del Antiguo Testamento, lo que era inspirado por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces ellos entendían muy bien que hablaba de esto, y al conectarlo con lo que Jesús decía, ya como conociendo a Cristo, podían entender de qué estaba hablando, ¿no? Ahora, esta ley que cita aquí, o el versículo que cita el mandamiento, es Levítico 19, 18. Lo voy a leer, anótalo si quieres. Ahorita vamos a regresar ahí a ver otro versículo, pero Levítico 19, 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Lo que Dios quería es que el pueblo de Israel tuviera un corazón bondadoso como el de
el del Dios precisamente, un corazón bondadoso y amoroso como el de Dios mismo. Él quería que ese pueblo representara a Dios delante de las demás naciones. Por eso le está mandando esto: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que cita Jesús, y es lo que cita Santiago. Esa es la ley, esa es la escritura, la ley real, lo que Jesús levantó como una ley mayor, en el sentido de que con esta se cumple todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley real se resume en este mandamiento: el amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo. El apóstol Pablo también entendió esto y lo escribía y lo enseñaba. Déjame leer esto en el libro de Romanos, si quieres ir para allá, Romanos 13. Hay muchas citas donde Pablo enseña esto, pero déjame darte dos. Romanos 13, ahorita te voy a dar una cita en Gálatas, pero Romanos 13, fíjate lo que dice desde el verso 8, Romanos 13, 8 dice: no debáis a nadie nada, ¿ok? ¿Sí oyeron? No debáis a nadie nada, o sea, ya voy a apagar aquello que... No, fíjate lo que dice: no debáis a nadie nada, sino, o sea, ¿qué es lo que nos debemos? El amarnos unos a otros, es lo que dice. Eso sí es lo que tenemos que debernos. Tenemos una deuda con Dios y se paga así. No, amarnos unos a otros es lo que dice. Porque el que ama al prójimo, ¿qué cosa? ¿Qué ha hecho? Ha cumplido la ley, ¿se dan cuenta? Amar, el amor es el cumplimiento de la ley. Tenemos que entender eso. Amar a Dios, amar a tu prójimo, ese es el cumplimiento de la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia. Y está mencionando parte de los 10 mandamientos. Cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Es lo que dice el verso 10, me encanta. El amor no hace mal al prójimo. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, el amor no le va a hacer daño a nadie. Yo sé que hay gente como que dice: ay, ya me hostigas, ¿no? Pero no te preocupes, en el fondo le gusta, ¿no? El amor no hace daño, ¿ok? El amar no hace daño, es lo que dice. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿ok? Ahora, tú dices: bueno, pero entonces tenemos que cumplir la ley. ¿No que Cristo ya la cumplió por nosotros? Sí, claro. En cuanto a la demanda legal de la ley, ya fue pagado por nosotros, ¿ok? Pero al entender eso, ahora nos toca a nosotros responder, ¿no? Cumpliendo la ley, no como un esfuerzo de alcanzar salvación, porque ya lo tenemos, sino como una muestra ¿de qué? Del amor. ¿Te das cuenta? Del amor que ahora está en nosotros. Dice Romanos 5, versículo 5. Dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador realmente ha recibido esta clase de amor. Puede amar como Dios ha amado, ¿te das cuenta? Como Dios nos ha amado, de una manera sacrificial, más que emocional, sentimental. Es una decisión, es una manera de poder amar a alguien que quizás no merece que lo ames, pero lo puedes amar, ¿verdad? ¿Por qué no dice amarás a tu prójimo que hace cosas buenas? Amarás a tu prójimo que te cae bien. Dice amarás a tu prójimo, tan. ¿Verdad? ¿Y cómo lo tienes que amar? ¿Cómo dice? Porque nos enseña cómo. Como a ti mismo, ¿verdad? ¿Sabes? Esto Satanás lo distorsiona mucho. Lo distorsiona. Y tristemente en muchas iglesias, entre comillas, cristianas, se predica esa distorsión que es de Satanás. Donde dicen, tienes que aprender a amarte primero a ti para poder amar a los demás. Diciendo que es lo que dice este versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tú primero empiezas a amarte y entonces vas a poder amar a los demás. ¿Sabes qué? Eso es del diablo, eso es de Satanás. ¿Por qué? Jesús da por hecho aquí que ya te amas a ti mismo. Ese es realmente el problema que tenemos. Nos amamos a nosotros mismos más que a nadie más. Y ese es nuestro problema, grave problema con todos, hasta con Dios. ¿Verdad? Es egoísmo. No estoy hablando de un sentimiento, estoy hablando de realmente el cuidarte, el protegerte. Y es el egoísmo. Yo voy primero y después voy yo, ¿verdad? Y después sigo yo y no te dejo pasar y voy. Así es, ese es el amor propio que todos tenemos por naturaleza, el egoísmo. Entonces esa predicación que dicen que tienes que aprender a amarte a ti mismo,
No, bórrala. O sea, eso es satánico totalmente. Eso no es bíblico. Este pasaje da por hecho que ya te amas a ti mismo. Dice, así como tú quieres que te traten, como tú quisieras que te trataran, así tienes que tratar a los demás. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Y Pablo también lo recalca, ¿verdad? Gálatas 5:14, anótalo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí lo ven? Entonces, ya viéndolo así, pues no está tan difícil, ¿verdad? Puedes decir, ay, estará mal hacer esto, a Dios le agradará hacer el otro. ¿Vas a amarlo? Sí, hazlo. ¿No lo vas a amar? No, no lo hagas. ¿Con esto vas a amar a Dios? ¿Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Sí, hazlo. ¿No lo vas a hacer? Pues no lo hagas. Entonces es algo muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago dice, si lo haces así, pues está bien, o sea, qué bueno, bien hacéis, dice el texto. Y Santiago realmente se está anticipando a responder a aquellos que estaban justificando precisamente el hacer acepción de personas, diciendo que ellos estaban cumpliendo con la ley real, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a los ricos como a ti mismo, como si fuera tu prójimo. Muchos decían, no nos confundas, Santiago, lo estamos recibiendo así porque le estamos amando porque es nuestro prójimo. Sí, pero verso 9, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué estás haciendo? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero si hacéis acepción de personas, en el idioma original, en el griego indica que esta práctica era una realidad entre los lectores. Como te decía, seguramente estaba sucediendo eso. La forma del verbo sugiere que su conducta no era una falta ocasional, sino una práctica continua y habitual dentro de su iglesia. Algo que hacían comúnmente. Los ricos los ponían hasta enfrente, los trataban muy bien, los pobres los hacían a un lado. Está diciendo, o sea, eso no es amar a tu prójimo. ¿Ok? El punto de Santiago es este. El asunto no es que te muestres amoroso con los ricos. El asunto es que no muestras el mismo amor por los pobres. Y de esa manera estás haciendo acepción de personas. ¿Verdad? Así que no puedes defender tu acepción de personas diciendo que estás cumpliendo el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo que realmente estás haciendo es pecar, es lo que dice el texto. Porque a unos sí amas y a otros no. Tu prójimo, nuestro prójimo, no son solo los ricos, también están los pobres. Lo que Santiago está diciendo. Porque al no hacerlo, ¿qué está pasando? Dice, cometes pecado, estás pecando. Realmente aquí nos dice claramente, eso es pecado. La palabra pecado significa errar en el blanco, ¿verdad? Eso significa la palabra pecado, errar en el blanco. ¿No? Y es fallar con el propósito por el cual Dios nos hizo, nos salvó, ¿verdad? Y fallar a eso. Eso es pecar. Y Dios quiere que precisamente vivamos en santificación. Por eso al final del verso 27 del capítulo 1 vimos eso. Y guardarse sin mancha del mundo. O sea, sin pecado. Entonces ellos estaban practicando este pecado muy abiertamente y justificándolo así. Estamos amando a nuestro prójimo. Ya cuando lo ves así dices, ay, qué ingenuos. O sea, ¿no? ¿Quién se lo va a creer? El problema es que así actuamos. Tenemos un abogado que nos defiende contra Dios, ¿te has dado cuenta? Nuestra conciencia a veces resulta así. Cuando no es buena, cuando no está rendida a Dios, busca la manera de salirse con la suya. Empezamos a aún agarrar los preceptos de Dios, ¿no? Sus principios, y torcerlos así de manera en que te puedes justificar. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. O sea, es algo de repente muy común. Porque es más fácil hacer eso que rendirte y decir, sí es cierto, estoy pecando, arrepentirte de eso. Tenemos que ser sinceros con Dios. No podemos burlar a Dios. ¿Verdad? Hemos estado viendo eso. No te engañes, te estás engañando a ti mismo. Tenemos que ser honestos y decir, sí es cierto, o sea, lo que estoy haciendo es pecado delante de Dios.
O sea, así somos, buscamos la manera de que no se vea tan sucio, o no, es que es por acá y mira, agarro esta ley y agarro esto otro. Es pecado. En serio, he escuchado de repente tantas historias, ¿no?, en consejerías de gente que solita se engaña, dices, o sea, lo que me estás diciendo es que ahí Dios dice esto. Le digo, no, no dice eso. Dios está diciendo esto, tienes que arrepentir, estás pecando. Y lo que Santiago está diciendo, no me vengas con que estás amando a tu prójimo. Si estás tratando mal a los pobres, no lo estás amando, lo estás discriminando, estás haciendo excepción de personas y eso es pecado. ¿Dónde dice esto? El mismo pasaje, el mismo capítulo de Levítico 19. Hace rato te cité Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero es lo que dijo unos versículos anteriores, Levítico 19:15. Fíjate lo que dice, Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. En este caso es al revés, pero está hablando de favoritismo, asociación de personas, con justicia juzgarás a tu prójimo. En el mismo capítulo que ellos estaban usando un versículo para justificarse, anterior viene un versículo donde está realmente mostrándoles el pecado que están cometiendo. Siendo parciales, ¿no?, teniendo favoritismo hacia alguien. Dice, cometéis pecado, estás pecando. Y dice el verso, y quedáis convicto por la ley como transgresores. Quedas como un transgresor. La palabra que se traduce por convicto, muy interesante, la palabra convicto, siempre pensamos convicto que es la persona que obviamente que está, que cometió un delito, ¿no? Es el convicto. Pero es la misma palabra que se traduce como en la Biblia como redarguir o convencer. Cuando habla del Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Que dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es la misma palabra. Como dice que toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, es la misma palabra, convicto. Y se puede ver como convencer realmente, porque Santiago dice que la ley es la que busca convencernos de que somos transgresores. Tan sencillo como eso. Por eso se le llama convicto, porque ha sido convencido, ¿no?, de su transgresión. Entonces dice, y quedáis convictos por la ley como transgresor. O sea, tú puedes poner tus justificaciones, pero la ley va a decir, eres un transgresor. Y va a tratar de convencerte de eso. ¿Quién es un transgresor? Un transgresor es aquel que cruza un límite, una línea que está puesta. En este caso es el límite que Dios ha puesto en su ley. Esto no puedes cruzarlo, no puedes hacerlo, esto es pecado. Y la ley nos muestra eso. Entonces la ley es buena, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿verdad? La ley tiene un propósito para nosotros aún como creyentes en Jesucristo. No es cumplirla para tratar de agradar a Dios, alcanzar salvación, ya lo tenemos por medio de Cristo, hemos confiado. Pero si realmente hemos creído en Jesús, ahora está activo el amor que nos va a llevar a poder amar y entender los mandamientos de Dios. Y poder hacerlos, vivir en ellos, dando gloria a Dios, sirviendo a otros, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Entonces, el problema es que era muy grave lo que estaban haciendo. Dice, realmente quedan como pecadores. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí dice algo muy interesante, explica algo muy, muy importante que también el apóstol Pablo explicó en su momento. Porque cualquiera que guarda de toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable, dice, de todos. Transgredir cualquier mandamiento de la ley de Dios es una ofensa directa contra Dios. Es lo que nos está recordando. Porque a veces así justificamos nuestro pecado. Es una mentirita, es una mentira piadosa, ¿no? Es una mentira, o sea, va a traer más beneficio esa mentira que si digo la verdad. ¿En serio crees eso? O sea, aquí lo dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace transgresor, es culpable. Ese es el problema, no vemos. Mira, para Dios el pecado es igual, cualquier pecado es igual de grave, ¿ok?
Mentir, asesinar, violar, secuestrar. Para Dios es lo mismo. Chismear es lo mismo. ¿Ok? Cada uno de esos pecados llevó a Cristo a la cruz. Y tenemos que verlo así. Nosotros empezamos a poner como niveles de pecado. Y al hacer eso, empezamos a buscar justificación para decir, bueno, no es tan mal, o sea, no es como un pecado de muerte. O sea, sí, estabas muerto y Jesús murió por ti. O sea, ¿cómo que no es de muerte? Todo pecado es de muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz por todos los pecados. No nada más por algunos, por las mentiras, está bien, esos no, ustedes los pagan, ¿no? Pórtense bien y los van a... No, por todos. Y tenemos que verlo de esa manera. Cualquiera que guardare toda la ley, que busca eso, pero ofendiera en un punto, es ese culpable de todos. Te decía eso, aquel que rompe la ley, cualquier mandamiento de la ley, pues realmente eso es una ofensa directa contra Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor de toda la ley. Él es el que dio toda la ley. Quien quebranta un mandamiento está menospreciando la autoridad de Dios, número uno, la autoridad de Dios, y se está rebelando contra la voluntad de Dios. Santiago quiere mostrar la gravedad del asunto. Porque el religioso es así, se justifica y busca la manera. Así eran los fariseos. Y le encuentran, le buscan y le van a hallar. ¿Verdad? Pero ante de Dios no tenemos excusa. En la práctica estás quebrantando un solo mandamiento. Pero lo que dice Santiago es que de hecho, al menospreciar el mandamiento, estás menospreciando toda la ley de Dios. Es lo que dice aquí. Que ofendiera en un punto se hace culpable de todos los mandamientos. Nuestra obediencia a Dios no debe de ser así selectiva. Ok, esto sí lo obedezco, esto no lo voy a obedecer. De eso me refiero. No debe de ser selectiva. No podemos escoger qué mandamiento obedecer y qué mandamiento ignorar. Pensando que, bueno, lo ignoro y así como que no me doy cuenta y tampoco Dios va a saber que... Le voy a decir, yo no sabía, Dios. No, o sea, no puedes ignorar esas cosas. No podemos ser selectivos. Esto lo cumplo, esto no lo cumplo. Esta es una burla delante de Dios, ¿no te parece? Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar, dice Gálatas 6, ¿verdad? Siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción. Siembras para el espíritu, vida eterna. ¿Verdad? Entonces, es lo que dice Santiago, verso 11. Porque el que dijo, aquí lo vemos, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Ok? ¿Quién dijo esto? ¿A qué se refiere? El que dijo, ¿quién es? El autor de la ley es uno. Él está diciendo, el autor de la ley es uno. No fueron varios. Es uno, es una solamente, una sola voluntad. Por consiguiente, la ley en totalidad es una, con expresión de esa única voluntad, la voluntad de Dios. Es Dios quien dijo, es así, y no podemos cambiarle como diciendo, bueno, el Padre dijo esto, pero el Hijo dijo esto otro. No, es el mismo, la misma voluntad, ¿te das cuenta? Entonces no podemos estar eligiendo, esto me conviene, esto, así como el hijo con papá y mamá. Mamá dijo una cosa, papá dice otra cosa, pues ¿cuál me conviene? Este. ¿Te ha pasado o no? Desde niño ya sabemos hacer eso, ¿te das cuenta? Por eso con papás pónganse de acuerdo. Hay un orden en el matrimonio, síganlo, ¿ok? Síganlo, porque lo demás va a ser una confusión para sus hijos. Y precisamente estás alimentando ese tipo de obediencia selectiva. ¿Ok? Entonces esto lo hacemos desde niños, cuando los papás hacían este tipo de cosas. Mamá dice una cosa, otra cosa, a ver cuál me conviene más, pues esta. No, aquí dice el que dijo, no los que dijeron, el que dijo, uno solo, una mente, una sola voluntad. ¿Ok? Y él dijo, dice el que dijo, no cometerás adulterio, también que dijo, no matarás, ¿verdad? La cita es de la ley, específicamente los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Éxodo 20, versos 13 y 14, están pegaditos, 13 y 14. No matarás, y luego dice enseguida, no cometerás adulterio. Es el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, en el Sermón del Monte, Jesús habla de estos dos pecados precisamente. Acompáñame a
Mateo 5, del verso 21, fíjate lo que dice Jesús. Por eso te decía, o sea, ¿por qué el Santiago y el sermón de Mateo tienen mucho que ver? Porque están atacando el mismo punto. La religiosidad, la hipocresía en el corazón del hombre. Una persona que ha nacido de nuevo, que pertenece al reino de los cielos, ya no debe de vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque ha sido capacitada para poder vivir de una forma diferente ahora. Y eso es lo que tenemos que entender. Así es como comienza Mateo 5, las bienaventuranzas. Una persona que realmente ha nacido de nuevo. ¿Ok? Pero vamos a ver esto más adelante en el versículo 21, te dije, ¿va? Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. ¿Sí? Así dice, ok. Pero yo os digo, dice Jesús, la ley real, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será ¿qué cosa? Culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús lo lleva ahí. O sea, el punto, el asunto está dentro de tu corazón. No lo estás amando. Y lo estás aborreciendo. Para Dios es eso. O amas o aborreces. No puedes decir, bueno, no lo amo, pero tampoco lo aborrezco. O sea, como que soy indiferente. Eso es aborrecer para Dios. Entonces, imagínate, si es aborrecer, ¿cuánto más es una acepción de personas, no? Eso es lo que está mostrando aquí. Ya con que lo llames de una manera despectiva, ya eres reo de juicio, dice el texto. Quedas expuesto al infierno de fuego. O sea, ya lo mataste. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, o sea, ámalo, restaura esa relación, busca amarlo. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, o sea, va a haber un juicio por esto. ¿Qué es lo que va a decir Santiago también? Ve lo que dice ahora el verso 27. Oíste que fue dicho, aquí viene el otro, no cometerás adulterio. ¿Sí? Al ladito de no matarás, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente, ¿en dónde? En su corazón. Pero ni la toqué. No, pero en tu corazón ya hubo adulterio. Es lo que dice Jesús. Está apuntando al corazón. Santiago busca eso. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué interesante entonces que Jesús hable de estos dos pecados al mismo tiempo ahí. Y es lo que Santiago presenta y dice, el mismo que dijo, no matarás, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás, ¿verdad? Es un asunto del corazón. Ahora bien, dice ahí, regresando a Santiago, versículo 11. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, de toda la ley. Dices, bueno, ok, no, la verdad es que yo no he adulterado, no, eso no lo he hecho. Sí, pero ya mataste. No, pero pues como yo no he matado a nadie. A ver, ya vimos que si lo llamas fatuo, si lo tratas de una forma despectiva, ¿qué pasa? Es como si lo hubieras matado, ¿verdad? Y eso se refiere aquí, ¿no? Santiago ve la acepción de personas como asesinato, precisamente. Porque tú puedes leerlo y decir, bueno, pero no estaban haciendo ninguna, ni adulterando, ni matando. No, a simple vista no, pero ya viendo lo que Jesús enseñaba, te das cuenta que está hablando de asesinato. Santiago presenta la ley como un todo, porque dice, y te has hecho transgresor de la ley. De modo que cada mandamiento que se quebrante es quebrantamiento contra toda la ley. La persona que cumple todos los mandamientos, excepto uno, se hace culpable de todos y cada uno de ellos. Romper un mandamiento es desafiar a Dios, quien ordenó todo, el todo que vemos aquí como la ley.
Por eso comenzó diciendo eso. El que dijo. O sea, el problema es que vemos la ley como una persona a la que estamos faltando, pero estamos faltando realmente a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al corazón de Dios. Y si fallamos en uno, ya rompimos todos. Entonces sí se pone difícil porque dices, bueno, y entonces, o sea, pues todos seguimos pecando en algún punto. Entonces, ¿somos transgresores? Mira, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Romanos 8:1. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? Tranquilo. ¿Qué tienes que hacer? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el punto. ¿Ok? Si no puedes, tienes que examinarte. ¿Estás en Cristo Jesús? Eso es lo que Santiago está mostrando. Igual que toda la palabra, la Biblia nos lleva a examinarnos. No nos juzga de que no, tú no eres creyente, tú no has nacido de nuevo. No. Nadie, ningún ser humano tiene la capacidad de juzgar eso, solo Dios. Pero sí podemos exhortarnos, como dice la Biblia, realmente a ver si has nacido de nuevo, o sea, tienes que considerarlo. Si no, te estás pidiendo a un incrédulo que viva como un cristiano y no puede y no va a poder. Entonces es importante examinarse eso. ¿Por qué? Porque si ya naciste de nuevo, lo puedes hacer. Si no naciste de nuevo, es algo que no vas a poder hacer. Y vas a batallar, pero si ya naciste de nuevo, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Vas a poder amar como Él te ha amado a ti. Verso 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí lo vemos un poco más claro. Fíjate lo que dice el verso 12 al principio. Así hablad y así haced. Subraya eso. Así habla y así haz. Esto nos pide integridad, lo que está diciendo. Así como dices, así hazlo. ¿Verdad? No ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿Recuerdas eso? Déjame explicártelo en palabras del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, acompáñame ahí, por favor. Primera de Juan 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Dice así. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos, fíjate lo que dice, nosotros sabemos, eso es lo que debemos de saber, que hemos pasado de qué cosa, de muerte a vida, hemos nacido de nuevo, de muerte a vida. ¿De qué forma? Dice el texto, dice, en que amamos a los hermanos. O sea, el hecho de que tú puedas cumplir la ley real, amándote por ejemplo como a ti mismo, es una evidencia de que has pasado de muerte a vida, es lo que dice Juan. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa con él? Permanece en muerte. No es que vivió y se murió. Permanece, no ha nacido de nuevo. No ha perdido la salvación, no se pierde. ¿Sí te das cuenta? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ya vimos que es aborrecer a tu hermano, ¿ok? Ya lo vimos. Es no amarlo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, deja de justificarte, deja de un lado esas justificaciones que te llevan a ser selectivo en tu obediencia a Dios. O sea, el no amar a tu hermano es aborrecerlo. ¿Sí? ¿Estamos? Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Nuevamente, así como Jesús lo dijo, estás faltando este mandamiento, no matarás. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, pues porque no ha nacido de nuevo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Te das cuenta? Aquí lo vemos, esta es la clave. Has conocido el amor, lo has experimentado. Ahora lo puedes otorgar porque ya lo recibiste. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, es lógico, debemos de poner nuestra vida por los hermanos.
Entonces, los lectores de Santiago están cayendo en eso. Entre hermanos había distinción entre ellos. A unos los recibían muy bien, otros los aborrecían haciéndolos a un lado. Dice, pues no han nacido de nuevo ustedes. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿qué cosa? Su corazón es el punto. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pues no mora el amor de Dios en él, es la realidad. No está el amor de Dios en él. Verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así hablad y así haced. Es lo que Santiago está diciendo. O sea, tiene que verse, tiene que haber un cambio. Si no te estás quedando con la religiosidad, pensando que eres religioso y realmente no eres ningún religioso. Regresamos a Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tómala. O sea, ¿pensabas que ya no iba a ser juzgado? Sí. Como cristianos estamos bajo la ley de la libertad, es lo que hemos visto. La ley de la libertad, ya hablo de ella en el capítulo 1, versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Dice eso, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya no van a ser juzgados por la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Tenemos libertad en Cristo, ¿estás de acuerdo? Tenemos libertad, es lo que tanto predicamos. Somos libres en Cristo. Pero Pablo corrige a los corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedes hacer, sí, en Cristo. ¿Por qué? Porque ya murió por tus pecados. Pero ten cuidado, no todo es conveniente. No todo va a edificar. No te dejes dominar nuevamente por otro pecado, trayéndote esclavitud nuevamente, si ya eres libre. Como un preso que cumple su condena, sale libre y quiere meterse otra vez a la cárcel. Dices, ¿qué te pasa? Ya eres libre, ¿por qué quieres regresar ahí, al tormento? Pero esa es la incongruencia. Entonces, tenemos libertad, pero aún es una ley, la ley de la libertad que tiene que ser obedecida, ¿verdad? Porque así la presenta la ley de la libertad. Eso es lo que tenemos que obedecer. Y una ley que al final, como dice el texto, nos va a juzgar. Aún como creyentes. ¿Verdad? El bema de Cristo. ¿Recuerdas eso? Segunda de Corintios 5:10. El tribunal de Cristo. ¿Verdad? Cada uno va a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y lo que hayamos hecho en Cristo es lo que va a ser juzgado. ¿Amaste o no amaste? ¿Sí se dan cuenta? No va a estar en juego la salvación, ¿ok? Sino las recompensas. Las recompensas o las pérdidas. Entonces, como lo que veis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad se llama así no porque sea una ley distinta, como diciendo esta es una ley y esta es otra ley. La ley es la misma. ¿Por qué se le llama la ley de la libertad? Porque lo que cambia no es la ley, es nuestra naturaleza. Como hijos de Dios, somos libres para poder obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo que sucede. Nos recuerda, no es que la ley sea diferente, ya lo vimos, solamente se resumió y Jesús lo resume en 2 puntos, pero es lo mismo. Pero nos da la clave, la ley de la libertad, ¿por qué? Porque ahora eres una nueva criatura, ¿verdad? Ahora eres una nueva criatura, ahora tienes libertad en Cristo. ¿Para qué? Para ya no pecar, ya no eres esclavo del pecado. Ya puedes vivir una vida que agrada a Dios y honra a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Te dio la capacidad de poder amar y así cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? Por eso es la ley de la libertad, no que sea otra ley nueva. Es la misma. Pero ahora en Cristo la vemos como la libertad para hacerla. Citaba el pastor David Guzik a otro comentarista Trapp en su comentario, y lo quiero citar aquí, dice Trapp esto: se llama ley de libertad porque el regenerado la cumple libremente y de buena gana y no constituye para él ni una carga ni una esclavitud. Así es.
Ya no es una carga, ya no es regresar a la esclavitud, ahora podemos hacerlo con toda libertad. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Lo que cambia no es la ley, es nuestra naturaleza, como te decía. Pero entonces tienes que examinarte. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes esa nueva naturaleza? Porque si no, no vas a poder. Y otra vez a examinarnos. Pues eso es lo que Dios dice. Dios no quiere que te engañes y que te lleves al final, que al final te engañes a ti mismo, que te des cuenta que no puedes engañar a Dios. Verso 13, vamos a terminar, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y es lo más lógico, es el resultado más lógico de vivir así. La misericordia que hayamos mostrado será la misma que recibiremos en el juicio. Es lo que está diciendo. Si no muestras misericordia, ¿qué crees que vas a recibir en el juicio? Cero misericordia. Y la misericordia que mostramos está totalmente relacionada con la misericordia que hemos recibido, ¿verdad? Misericordia es no darte lo que mereces. ¿Ok? Eso es misericordia. No darte lo que mereces. Merecíamos la muerte eterna, el infierno, el castigo eterno. Y Dios no nos dio eso a través de Cristo. Nos dio vida eterna. Gracia, nos dio vida eterna, darte lo que no mereces. Misericordia es no darte lo que mereces, ¿verdad? Y Dios hizo eso, tuvo misericordia con nosotros. Y cuando tú experimentas esa misericordia, puedes ejercer esa misericordia, es parte del amor. Has recibido el amor de Cristo, puedes mostrar el amor de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Nuevamente, el Sermón del Monte. Mateo 7, verso 1 y 2, anótalos. Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que aunque medís, os serás medido. Es lo mismo. Así como tú vives aquí, así vas a ser juzgado al final. Si tienes misericordia, serás juzgado con misericordia. Si no has tenido misericordia aquí, no va a haber misericordia para ti. Qué fuerte, ¿no? Pero así dice el texto. Y la misericordia, fíjate, me encanta cómo termina. No lo deja ahí todo, no nos deja todos tirados, ¿no? Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Te das cuenta de eso? La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquel que haya practicado la misericordia estará listo para el día del juicio. ¿Estás practicando la misericordia? ¿Estás practicando el amor por tu prójimo? ¿O sigues haciendo excepción de personas? Realmente es un jalón de orejas, ¿no te parece? Como iglesia, aquí entre hermanos, poder recibirnos como Cristo nos recibió. No estás juzgando. Si te pones a ver y a ser selectivo, a ver quién es digno de mi amistad, ¿qué crees? No vas a encontrar ninguno digno de tu amistad. Todos somos pecadores, fallamos, somos traicioneros, chismosos, etcétera, etcétera. Pero entra esa parte del amor. Ama como Dios te ha amado. ¿Y dónde se ve mejor ese amor que hemos recibido? En la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, no buenas personas, no finísimas personas, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Cristo muere por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ese es el amor bíblico, el amor de Cristo, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. ¿Verdad? El amor que no guarda rencor, el amor sacrificial. De eso está hablando Santiago, de eso habla la Biblia. Ese es el amor bíblico, un amor que muere, se niega a sí mismo, toma su cruz, decide morir por el bienestar de otro. ¿Puedo morir a qué? A esa ofensa. ¿Por qué? Porque ese Cristo ya murió por eso, ya pagó.
Yo no puedo seguir exigiendo justicia y tienes que pagar, ya fue pagado. ¿O sigues pensando que Cristo murió solamente por los pecados de algunos? Por los tuyos sí, pero por los de él no. Ese es el punto de entender que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Porque así yo puedo perdonar a todo aquel que me ofenda, mostrando su mismo amor y su gracia. Ese es el amor bíblico, familia. El amor que hemos recibido. La misericordia triunfa sobre el juicio. Te decía que el que haya practicado la misericordia estará listo para el juicio. Podrá escapar de todas las acusaciones que la misma justicia pueda presentar en su contra. ¿Por qué? Porque al haber mostrado misericordia a otros, da evidencia de haber recibido la misericordia de Dios. Claro. Recibe misericordia, da misericordia. ¿Verdad? ¿De gracia recibiste? Pues da de gracia. La única manera, lo que dice el texto es que la única manera en que una persona podrá triunfar, salir victoriosa en el justo y verdadero juicio de Dios, será por medio de la misericordia. Por medio de la misericordia. Mateo, Sermón del Monte, capítulo 5, las bienaventuranzas, versículo 7, Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Es lo que está diciendo aquí, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No quisieras tú eso, que llegues delante del Señor y que tenga misericordia de ti? ¿No quisiéramos eso, todos? Y Dios dice, sí, pero tú ten misericordia aquí. Entre más misericordia muestras, yo voy a ser igual contigo allá. Entonces, ¿qué esperas? ¿Cómo quieres que Dios te trate al final? Y aún si no tiene misericordia, ¿sabes algo? No es injusto, ¿eh? Porque no mostraste misericordia, no es injusto, sería bastante justo. Pero aquí vemos claramente esto. Dios quiere que mostremos la misma misericordia que tú y yo hemos recibido. La misma misericordia. Si has creído en Jesús, conoces esa misericordia. Quiero terminar con esa historia en Lucas capítulo 10. Acompáñame ahí, vamos a terminar aquí de ver esto. Vamos a terminar de ver esta porción aquí en Lucas 10. Palabras de Jesús explicando esto, precisamente. Conoce la historia del buen samaritano. Es esto. Fíjate lo que dice. Esta es la historia. Dice verso 25, Lucas 10, 25. Aquí un intérprete de la ley se levantó nuevamente, esos intérpretes de la ley, ¿verdad? Otro intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. O sea, nuevamente, gente hipócrita, religiosa, que no le da miedo ni siquiera pavor probar a Dios. Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredar la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, eso escriba, ¿no? Eres intérprete de la ley. O sea, ¿qué dice? ¿Cómo lees? A ver, interprétalo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le dice, cúmplelo. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, ese es el punto, ¿te das cuenta? Justificarnos a nosotros mismos. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Eso es lo que estaban haciendo los lectores de Santiago, ¿no? Ay, Señor, pues yo, a mi prójimo, al rico, y el pobre, ay, mi prójimo es el rico, ¿no? O sea, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí se dan cuenta? Fíjate lo que dice Jesús, verso 30. Respondiendo Jesús dijo, ok, ahí te voy a una historia. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, le dio una golpiza, ¿no? Medio muerto ahí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Sacerdote, religioso. Asimismo un levita,
otro que servía en el templo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? Pues pasó de largo. Pero un samaritano eran enemigos de los judíos, ¿te acuerdas? Los despreciaban porque era una mezcla judía y no los veían como verdaderos judíos. O sea, hay mucho aborrecimiento entre ellos. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Ahora, el hecho de que fuera de Jerusalén a Jericó muestra que era un judío. Dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Misericordia quiero, dice Dios. Misericordia quiero. Misericordia es sentir eso, la miseria en tu corazón, la miseria de una persona en tu corazón. Una persona que no solo es pobre en necesidad, sino pobre espiritual. Una persona que sigue pecando porque es pobre espiritual y no reconoce eso. Una persona que te ofende porque sabes que no ha nacido de nuevo. Una persona que quizás aunque haya nacido de nuevo es su pecado. Esa es misericordia. O sea, tuvo misericordia de una persona que aborrecía, ¿te das cuenta? Es un judío. El samaritano dice, tuvo misericordia, fue movido a misericordia y acercándose, fíjate lo que hace, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Qué increíble! No sabemos si este hombre tenía prisa, tenía otras cosas. Dice, se puso a cuidar a este hombre, ¿de qué manera? Gastó cosas, aceite, ¿no? Vino, lo sube a su caballo, lo lleva, seguramente él caminando con su caballo, lo lleva al mesón y se queda cuidando de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regresare. O sea, aún así lo cuidó más allá, ¿te das cuenta? No solamente lo llevó a un hospital y lo dejó, él mismo lo cuidó. Y lo deja ahí cuidado y le deja dinero y si hay más que pagar, yo lo pago. Verso 36 pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Sacerdote? No. ¿El levita? No. ¿Quién? El samaritano, el enemigo de los judíos. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ten misericordia. Lo está diciendo. Y es lo que Santiago nos está enseñando el día de hoy. Cumple la ley real. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ten misericordia. Porque a veces es difícil amar lo que para uno no merece ser amado. Me ha ofendido, me ha lastimado. Sí, pero ámalo, ten misericordia de esa persona. Jesús tuvo misericordia de sus transgresores en la cruz, oró y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, lo están crucificando, están burlando de él, están escupiendo, injuriándole, ¿te das cuenta? Y Jesús dice, no saben lo que hacen, eso es misericordia. Y tú y yo necesitamos tener esa misma misericordia y tener la perspectiva de Dios y ver las cosas como Dios las ve y ver a personas pecando contra nosotros y verlas de esa manera y sé que no es fácil, soy hombre también y no es fácil y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, ten misericordia, ama a tu prójimo como a ti mismo, no importa lo que haya hecho, no importa si está mugroso, si huele feo, no hagas acepción de personas, eso es pecado. No estás cumpliendo la ley, no estás amando a Dios, no estás amando a tu prójimo, estás fallando. Y todos hemos pecado en eso. ¿Verdad? Hay esperanza. La misericordia triunfa. ¿Verdad? La misericordia triunfa sobre el juicio. Así que ya sabemos qué hacer. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a poder cumplir la ley real, Señor. Aquello que Pablo dice que nos debemos, el amarnos unos a otros. Si hemos creído en ti, Señor, si hemos recibido tu amor a través del perdón, a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, ahora podemos amarte y amar a los demás, a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos. Creo que ya no necesitamos que nos enseñes, ya nos lo enseñaste. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Esa es tu voluntad, Señor, que seamos misericordiosos.
unos con otros, que nos amemos unos a otros, como tú nos has amado. Señor, ayúdanos a poder practicar ese amor y perfeccionar ese amor que tú ya has derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu que nos fue dado. Y quizás, Señor, si alguien se encuentra batallando y batallando en verdad, esforzándose, sin poder lograrlo, Señor, ayúdale a examinarse a sí mismo y creer en ti y rendir su voluntad y recibir ese amor y experimentar esa misericordia para que pueda hacerlo libremente, Señor. Por favor, eso es lo que tú has venido a hacer. Eso es lo que viniste a hacer, Señor Jesús, en la cruz. Morir para darnos vida. Y esta vida eterna que hemos recibido, se trata de esto. Se trata de esto. De amarte a ti, de amarnos unos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de esto esta mañana en nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.